Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, espero que estén transitando esta cuarentena de lo mejor posible en sus hogares, con sus familias. Y bueno, hoy he decidido compartirles una suerte de clase virtual. Vamos a trabajar con la plataforma de YouTube, en la cual ustedes van a recibir contenido, ¿sí? A través de este tutorial, este video que les voy a contar bien de qué se va a tratar. Y además voy a dar clases de consulta online a través de esta misma plataforma, es decir, que en 2 o 3 veces en la semana me voy a conectar y voy a estar online desde este canal para que ustedes vayan escribiendo dudas o consultas que puedan surgir, ¿sí? Básicamente este primer video, este primer tutorial va a tener como objetivo principal que podamos comprender el concepto de centro de masa y de equilibrio, que podamos también aproximarnos y comprender el cálculo de una fuerza resultante en sistemas de fuerza. Entonces, eso van a ser los dos contenidos que vamos a abordar. Igualmente, al final del video van a encontrar un desafío también que va a ser parte de las actividades que ustedes tienen que realizar. Entonces es importante que lo vean completo. Habilidades que van a entrar en juego para realizar estas actividades van a ser parte de los criterios de evaluación, van a ser la resolución de problemas, ¿sí? La perseverancia, es decir, cuántas veces intentan resolver los problemas o cumplir el desafío del final del video, y el trabajo colaborativo, ¿sí? Es decir, más allá de que cada uno trabaje desde su casa, van a tener que colaborar. ¿m? ¿Para qué? Para cumplir el desafío, digamos, todos los integrantes del curso tienen que haberlo realizado, ¿sí? Si faltó uno, si faltaron dos, se da como desaprobada esa parte, digamos, ¿sí? Entonces quería que quede bien en claro eso. Entonces vamos a seguir ahora con un repaso de un contenido que quedó un poco confuso en las actividades anteriores. Bien, lo que quería que repasemos rápidamente antes de avanzar, ¿sí? Es el concepto de sistemas de fuerzas colineales o concurrentes que vi que en la actividad anterior, por ahí hubo un poco de confusión. ¿En qué consiste básicamente? Dijimos que un sistema de fuerzas es aquel conjunto de dos o más fuerzas que están afectando a un cuerpo, ¿sí? A un objeto. Y estos sistemas de fuerzas nosotros los vamos a clasificar en colineales y concurrentes. Cuando hablamos de sistemas colineales, hacemos referencia a que todas las fuerzas que están presentes están con la misma dirección, ¿sí? Es decir, en este caso la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen la misma dirección sin importar el sentido, es decir, en este caso la fuerza 2 apunta hacia la derecha y la fuerza 1 apunta hacia la izquierda, ¿sí? Recordamos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, entonces siempre se las representa mediante vectores. Los vectores son estas flechas que tienen una cola o una parte de atrás y una punta de flecha en el otro extremo que indica el sentido, es decir, hacia dónde va. En este otro caso, la fuerza 2 y la fuerza 1 tienen el mismo sentido y la misma dirección, entonces pueden considerarse como colineales, ¿sí? Entonces, para que quede claro, los sistemas colineales son aquellos en el que las fuerzas tienen la misma dirección y no importa si tienen el mismo sentido o distinto. Un ejemplo de eso era el auto o el carro, que era empujado por una persona desde el lado de atrás y estirado o remolcado por una persona desde el lado de adelante, ¿sí? Ambas personas ejecutaban fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Qué difiere en los sistemas concurrentes? Lo que diferencia a un sistema concurrente es que las fuerzas no tienen la misma dirección, ¿sí? Es decir, no están sobre una misma recta. Por ejemplo, acá la fuerza 1 apunta hacia arriba y a la derecha y la fuerza 2 apunta
horizontal hacia la izquierda. En este otro caso la fuerza 1 apunta hacia abajo y la fuerza 2 hacia arriba y la izquierda. Y se llaman concurrentes porque estas fuerzas concurren o se tocan en un único punto, ¿sí? Un ejemplo de eso era el sistema que teníamos con el barquito, que era remolcado por otros dos barcos más pequeños, ¿sí? Pero que estos barcos de cierta forma tiraban o remolcaban con direcciones distintas, ¿sí? Y coincidían en un único punto, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que quiero que nos quede clara. Sistemas colineales son aquellos en donde las fuerzas tienen la misma dirección y pueden coincidir el sentido o no. Y sistemas concurrentes es cuando las fuerzas tienen distintas direcciones, ¿sí? Y concurren o se tocan en un solo punto. Bien, el concepto que vamos a abordar ahora, ¿sí? Es el concepto del equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? ¿Cuándo se da? ¿Qué factores intervienen? ¿Sí? Y lo primero que tenemos que decir que el equilibrio es un estado que presentan los cuerpos, ¿sí? ¿Y cuándo se da este estado de equilibrio en un cuerpo? ¿Sí? Todos los cuerpos se ven sometidos o afectados por distintas fuerzas, ¿sí? Y para que estos cuerpos presenten equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que entran en juego en un cuerpo tiene que ser igual a cero, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, imaginen esto, un carro en el cual una fuerza lo empuja hacia el lado izquierdo, este cuerpo diríamos que no está en equilibrio, pero si automáticamente encontramos otra fuerza, ¿sí?, que lo empuje hacia el lado opuesto, ¿sí?, y el resultado de la suma de estas fuerzas es igual a cero, encontraremos que este cuerpo está en equilibrio. Otro ejemplo muy claro, todos los cuerpos que habitan sobre este planeta se ven afectados constantemente por una fuerza, ¿sí?, y es la fuerza del peso. El peso que surge de nuestra masa corporal y la aceleración de la gravedad que nos afecta a todos. Y el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, siempre nos empuja hacia abajo, ¿sí? Si no hubiera un suelo en donde apoyarnos, seguiríamos cayendo hasta que toquemos algo, ¿sí?, hasta llegar al centro de la Tierra. Entonces, esa fuerza nos afecta constantemente a nosotros y a todos los objetos que están en el planeta. ¿Pero por qué estamos en equilibrio? Básicamente porque estamos apoyados sobre el piso, sobre el suelo, y eso genera automáticamente otra fuerza en la misma dirección, pero con el sentido opuesto, es decir, hacia arriba, que se llama fuerza normal, ¿sí?, que es la que contrarresta la fuerza del peso, ¿sí?, y entonces ahí tenemos que la sumatoria de la fuerza peso y la fuerza normal es igual a cero, y por eso estamos en equilibrio, si no estaríamos cayéndonos constantemente o subiendo, y no es el caso, ¿sí? Entonces, sabiendo un poco de qué se trata el equilibrio, qué necesitamos para que exista el equilibrio, quería mencionar otro concepto importante, que es el del centro de masa o centro de gravedad, lo llaman algunos, ¿sí? Y este centro de masa o centro de gravedad básicamente es un punto geométrico, es un punto que tienen todos los cuerpos, ¿sí?, y tiene la particularidad de que podemos imaginar o analizar como si en este punto se aplicaran todas las fuerzas que intervienen en un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en este palo de escoba, ¿sí?, no tiene el escobillón en la punta, está simplemente así. Si lo queremos sostener, por ejemplo, si lo sostenemos de algún extremo, el palo no se va a caer, ¿sí? Pero si vamos juntando nuestros dedos, ¿sí?, si los vamos juntando, vamos a llegar a un punto, un único punto, en el que el palo se va a mantener, ¿sí?, no va a caerse hacia ningún lado,
si todo está bien, este punto debería ser en el centro, en el medio del palo. Y fíjense que sosteniéndolo desde ahí, el cuerpo también se mantiene, ¿sí?, en equilibrio, en reposo. Y es porque podemos afirmar que en este punto se encuentra el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo, ¿sí?, que es un punto geométrico. Entonces, si nosotros hacemos que el centro de gravedad de un cuerpo permanezca apoyado en reposo, todo el cuerpo va a permanecer en reposo. Ahora, si nosotros hacemos que el centro de gravedad de un cuerpo se mueva, todo el cuerpo se va a mover. ¿Cómo podemos ver esto? Si yo saco un dedo, se va. ¿Por qué? Porque logré que se mueva el centro de gravedad, entonces todo el cuerpo sigue el centro de gravedad. Como dijimos, es un punto geométrico. ¿Qué pasa si colocamos ahora el escobillón en el extremo? El centro de gravedad seguirá siendo el mismo. A las claras, si yo intento poner mis dedos en el punto que habíamos marcado recién, el escobillón se cae. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad ahora se ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado de posición por el hecho que es un punto geométrico, depende de la forma, de la geometría del cuerpo. Ahora probablemente, fíjense, está mucho más próximo al extremo del escobillón que antes. Se ha desplazado, ¿sí?, varios centímetros desde el centro hasta el nuevo punto, ¿sí? Entonces, quería que nos quede claro esto, ¿sí?, que el equilibrio es un estado que presentan los cuerpos cuando la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen es igual a cero, y todas las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo se puede decir para el análisis que se ejercen sobre el centro de masa de este cuerpo, ¿sí? Este centro de masa, que es un punto geométrico y por lo general, ¿sí?, está dentro del cuerpo de uno. Por ejemplo, en los seres humanos, el centro de masa, dependiendo si es hombre o mujer, ¿sí?, porque no es lo mismo las contexturas físicas y la densidad de los huesos de un hombre que una mujer, por lo general están cerca del ombligo, ¿sí? Entonces, a saber eso. Equilibrio, ¿sí?, y centro de masa. Bien, ahora vamos a adentrarnos en el concepto de lo que es la fuerza resultante, ¿sí?, y vamos a trabajar en sistemas colineales de fuerza. Bien, cuando hablamos de fuerza resultante o resultante, este concepto hace referencia a que cuando en un cuerpo hay dos o más fuerzas interviniendo, ¿sí?, todas esas fuerzas pueden ser reemplazadas por una única fuerza, que se denomina resultante, ¿sí? El resultado de sumar, restar todas las fuerzas que intervienen y reemplazarlas por una única fuerza que se denomina resultante. Ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. Antes quería dejar en claro que las fuerzas, que se representan con la letra F, y fíjense, se le coloca siempre un palito arriba, que eso hace referencia a que esta es una magnitud de carácter vectorial, que tiene una intensidad que se representa con un número, en este caso 7, y su unidad de medida, ¿sí?, su unidad de medida es el newton, que se representa con la letra N mayúscula. Entonces, siempre que trabajemos con fuerzas, tenemos que poner el número de la intensidad y la unidad de medida, la N de Newton, ¿sí? ¿Qué convención vamos a tener para trabajar en sistemas colineales? Todas las fuerzas que apunten hacia la derecha o hacia arriba van a ser de carácter positivo a los fines de los cálculos, ¿sí? Y todas las fuerzas que apunten hacia la izquierda o hacia abajo van a ser de carácter negativo, ¿sí? Solo para el cálculo, no significa que la fuerza es negativa, solamente nos indica el sentido, ¿sí? Entonces, dejándonos en claro qué es la fuerza resultante, cómo se representa esta convención, vamos a aprender
dos métodos para sumar fuerzas o para obtener la fuerza resultante. Esos métodos son un método numérico y un método gráfico, ¿sí? Entonces a continuación les voy a explicar cada uno de estos métodos que no son complejos para que podamos empezar a practicar. Bien, el método numérico, ¿sí? Eh, es de lo más sencillo. Básicamente consiste en sumar o restar las intensidades de las fuerzas que intervienen en un cuerpo según la convención que hicimos. ¿Sí? Fuerzas que apuntan hacia la derecha o hacia arriba son positivas y aquellas que apuntan hacia abajo o hacia la izquierda son negativas. Por ejemplo, en este cuerpo intervienen dos fuerzas, la fuerza 1 que equivale a 7 newtons y la fuerza 2 que equivale a 8 newtons. Entonces quiero saber, en vez de tener dos fuerzas, cuál es la resultante, ¿sí? Cuál es la fuerza única que reemplaza estas dos. Y esta resultante también es una fuerza que se obtiene de hacer la fuerza 1, porque la fuerza 1 apunta hacia la derecha, entonces positiva, más la fuerza 2, que también apunta hacia la derecha, por eso es positiva. Entonces mi resultante va a ser igual a los 7 newtons de la primera fuerza más los 8 newtons de la segunda fuerza. Y esto entonces me dice que la resultante de este sistema, ¿sí?, equivale a 15 newtons. ¿Sí? Fíjense que siempre el número está acompañado por la unidad de medida. En este segundo ejemplo, ¿qué tenemos? Para obtener la resultante, ¿sí?, me fijo que intervienen la fuerza 1 que equivale a 11 newtons y apunta hacia arriba, y la fuerza 2 que equivale a 13 newtons y apunta hacia abajo. Entonces la resultante va a ser igual a la fuerza 1 en positivo porque apunta hacia arriba, menos la fuerza 2 porque apunta hacia abajo. Entonces esto es igual a los 11 newtons menos los 13 newtons de la fuerza 2. Eso significa que mi resultante en este sistema es menos 2 newtons. Este menos 2 no significa que la fuerza sea negativa. Este menos significa que la dirección, mejor dicho, el sentido de la fuerza va a ser hacia abajo. Eso es lo que me está diciendo este signo menos. Básicamente este es el método numérico, es muy sencillo. A no olvidarse, fuerzas que apuntan hacia la derecha o hacia arriba, positivas; fuerzas que apuntan hacia la izquierda o hacia abajo, negativas. Bien, ahora para poder obtener la fuerza resultante, ¿sí?, en sistemas colineales, mediante un método gráfico, básicamente consiste en dibujar y en medir, ¿sí? Por eso va a ser muy importante ahora una regla. El que se quiera ayudar con hoja cuadriculada no está mal, pero con una regla ya es suficiente. Vamos a hacer otra convención acá, ¿sí?, y que es una escala de trabajo, ¿sí? Como vamos a dibujar fuerzas, ¿sí?, lo que vamos a hacer, como recordarán, la fuerza es una magnitud vectorial que se representa mediante un vector o una flecha que tiene una cola, ¿sí?, y una cabeza o punta de flecha. Son los extremos del vector. Y la longitud del vector depende de la intensidad de fuerza. Es decir, si tengo una fuerza más mayor o más intensa, la longitud del vector o de la flecha será mayor, ¿sí? Entonces, para trabajar de esta forma vamos a establecer una escala. ¿Qué dice esta escala? Que a medida que tenemos 2 newtons, dibujamos 1 centímetro de vector, ¿sí?
de esta forma. Por ejemplo, si tenemos una fuerza que mide 5 newtons, ¿sí? ¿De cuánto va a ser la longitud del vector que tenemos que dibujar? Si tenemos 5 newtons y 2 newtons equivalen a 1 centímetro, aplicamos la famosa regla de 3. Multiplico cruzado y divido recto, ¿sí? 5 por 1 dividido en 2, esto me da como resultado que tengo que dibujar un vector de 2,5 centímetros, ¿sí? Esta escala, no olvidar, 2 newtons equivalen a 1 centímetro. Estas escalas pueden variar, si nosotros vamos a trabajar con esta por ahora. Veamos dos ejemplos. En el primero tenemos un cuerpo en donde intervienen fuerzas horizontales, ¿sí? La fuerza 1 equivale a 12 newtons y la fuerza 2 equivale a 16 newtons, las dos positivas, ¿sí? Entonces, antes de ponernos a dibujar, tenemos que ver bien cuál va a ser la longitud de los vectores. Entonces nos fijamos en nuestra escala. Si la fuerza 1 vale 12 newtons, ¿cuántos centímetros tiene que tener el vector? 12 por 1 dividido 2, esto me da 6 centímetros para la fuerza 1, y la fuerza 2, que equivale a 16 newton, 16 por 1 dividido 2 me indica que tiene que valer 8 centímetros, ¿sí? Una vez que ya sabemos cuáles son las longitudes de nuestros vectores, básicamente con la regla procedemos a dibujarlos, ¿sí? La fuerza 1 vale 12 newtons y es positiva, por ende va a apuntar hacia la derecha, ¿sí? Entonces con la regla, ¿sí?, dibujan un vector de 6 centímetros en este caso, ¿sí?, con su cola y con la flecha que indica el sentido, en este caso hacia la derecha porque es positivo. Y tengo que dibujar el segundo vector, en este caso de 8 centímetros, y el segundo vector siempre tiene que coincidir la cola del vector que tengo que dibujar ahora, con la cabeza o la punta de flecha del vector anterior. Y en este caso la fuerza 2 vale 16 newton y es positiva, entonces apunta hacia la derecha, 8 centímetros más. ¿Sí? Entonces acá tengo la fuerza 2 y acá tengo la fuerza 1. Importante esto entonces. Cuando ya sé cuánto mide cada uno de los vectores, los dibujo. La fuerza 1, como es positiva, apunta hacia la derecha. Y la fuerza 2, comienzo a dibujarla desde la cabeza o la punta de la flecha y coincide con la cola del segundo vector. Como el segundo vector también es positivo, apuntan hacia la derecha. ¿Y cuál es la resultante? Básicamente la resultante es un nuevo vector que equivale a esta longitud, a la longitud de los dos vectores superpuestos, ¿sí? Entonces esta es mi resultante. Pero ahora yo tengo que saber, bueno, ¿cuánto vale esa resultante? ¿Cuánto vale la fuerza total? Entonces yo ahora procedo a medir la fuerza resultante que obtuve, ¿sí? Y si todo sale bien, esta fuerza, la regla nos dice que vale 14 centímetros, ¿sí? Pero ustedes recordarán que las fuerzas se miden en newton y no en centímetros, entonces tengo que convertir con nuestra escala, ver, bueno, cuántos newton equivalen a 14 centímetros. Y ahora hago el paso inverso, digo, si 2 newton son 1 centímetro,
¿Cuántos newtons son? 14 centímetros. Ahora fíjense que hago al revés. Hago 14 por 2 dividido 1. Y esto nos arroja como resultado 28 newtons, ¿sí? Entonces la resultante de este sistema es de 28 newtons, ¿sí? En este caso, que sumamos dos fuerzas, ¿sí? Fíjense que tienen el mismo sentido, ¿sí? Ambas fuerzas eran positivas, por eso los vectores se sumaron uno con el otro. La punta de la flecha del primer vector coincide con la cola del segundo vector, en este caso porque tenían el mismo sentido. Veamos otro caso. Conservando la escala, escala de 2 newton igual a 1 centímetro. Vamos a trabajar con este sistema, ahora con fuerzas verticales, en donde tenemos una fuerza 1 que vale 13 newtons y una fuerza 2 que vale menos 9 newtons, ¿sí? Bueno, primero veamos cuál es la longitud de los vectores que tenemos que dibujar. Si tenemos 13 newtons de la fuerza 1, esto equivale a 13 por 1 dividido 2, 6,5 centímetros. Y la fuerza 2, que equivale a menos 9 newton. Este menos 9 no significa que sea negativo, significa que va a apuntar hacia abajo. 9 por 1 dividido 2 me da 4,5 centímetros, ¿sí? Una vez que ya sé las longitudes de los vectores que tengo que dibujar, procedo a dibujarlos, ¿sí? Con la regla vamos con la fuerza 1 vertical, que tiene que medir, entonces dijimos 6,5 centímetros. Entonces dibujo ahí 6,5 hacia arriba porque es positiva esta fuerza. Creo que le dibujé bien, sí, tiene la medida. Perfecto. Y el segundo vector, o la segunda fuerza, de menos 9 newton. Menos 9 significa que la fuerza tiene sentido hacia abajo, y con una longitud de 4,5 centímetros. ¿Y cómo dijimos que se dibujaba el segundo vector? Partiendo desde la cabeza o desde la punta de la flecha del primero, y en este caso, como es negativa, va hacia abajo y con una longitud de 4,5. ¿Ven la diferencia con el sistema anterior? En el sistema anterior, como tenían el mismo sentido, las flechas siempre apuntaban hacia el mismo lado. En este caso, al tener sentidos distintos, el vector 2 comienza en la punta de la flecha de la primera fuerza y va hacia abajo. ¿Y cuál es la resultante? La resultante siempre surge desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. Es decir, esta es mi resultante. Fíjense que la resultante ahora es más corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque surgió de una diferencia. Pero ¿cuánto vale esa resultante? Y bueno, ahora yo tengo que ir con la regla, medir, ¿sí? Si todo salió bien, la regla me va a decir que esta resultante mide 2 centímetros. ¿Y cuántos newton equivalen a 2 centímetros? Hago nuevamente una regla de 3, nada más que ahora del lado contrario.
2 por 2 dividido 1. Esto me dice que mi resultante vale 4 newton. ¿Sí? A ver si se ve bien, creo que se ve bien. Entonces, para pasar en claro un poquito este segundo caso, dibujamos el primer vector de la fuerza 1, que es positiva, entonces va hacia arriba, y el segundo vector siempre se empieza a dibujar desde la punta de la flecha, coincide la cola del segundo vector, coincide con la punta de la flecha del primer vector, y en este caso, como la fuerza es negativa, apunta hacia abajo. Y la resultante siempre se obtiene de dibujar un vector desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo vector, ¿sí? Acá lo tenemos. Después medimos cuál es la longitud de este vector y lo convertimos con nuestra escala a newton, ¿sí? Eso sería básicamente el método gráfico. Voy a pasarles en las actividades estos ejemplos resueltos para que ustedes tengan de ayuda. Bueno, para la última parte les voy a presentar un desafío que es necesario que todos lo hagan para que el grupo en general apruebe. El desafío consiste en que puedan subir un video representando esto que yo les voy a mostrar. Para esto van a necesitar una cuchara y un tenedor que en lo posible sean parecidos, es decir, si uno tiene el mango de madera, que el otro también. Un frasco o un vaso cualquiera, un palillo y un encendedor. Este va a ser un experimento de equilibrio y que consiste básicamente primero en encastrar el tenedor y la cuchara de esta forma. Bien, encastrarlos así para que queden y sean un solo cuerpo, ¿sí? Un sistema. Segundo, atravesar el palillo por la cavidad central del tenedor y tratar de buscar el punto en el que este sistema quede en equilibrio, ¿sí? Apoyado sobre el filo del vaso o del frasco. Ahí. Bien, una vez que lograron que quede en equilibrio, la parte del escarbadiente del palillo que queda por dentro del frasco, ¿sí? La prenden fuego. Y las preguntas de esta actividad van a estar redactadas para que ustedes respondan.